El Rangers Fútbol Club es el próximo rival del Athletic en la Europa League y en este caso venimos en este vídeo a analizar todo lo que supone este equipo a nivel táctico, qué puntos fuertes y qué puntos débiles tiene, cómo juega con balón, cómo juega sin balón, cuáles son sus mejores futbolistas, bueno, todo lo que se puede desganar del próximo rival del Athletic en la Europa League. Así que buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo, a este nuevo análisis y venimos aquí a hablar de forma más profunda de uno de los grandes equipos de Escocia que siempre ha venido a pelear por ser de los mejores equipos de Escocia junto al Celtic de Glasgow. Y pues bueno, hablamos del que es a día de hoy el segundo de la clasificación en la Liga Escocesa, en la Premiership. Tiene 65 puntos, son 13 de distancia junto al Celtic, como os decía, de los grandes equipos de Escocia. Al final, pues bueno, parece que la Liga se le escapa al equipo de Barry Ferguson, el entrenador interino actual del Rangers, que viene jugando 7 partidos con un saldo de 4 victorias y 3 derrotas. La verdad que son cifras, pues bueno, que generan ciertas dudas, y hay ciertas dudas creo en el entorno del Rangers, porque al final hay cifras que la verdad que son como mínimo para destacar, porque suma 15 goles a favor y 11 goles en contra desde su llegada en esos 7 partidos, y son datos muy a tener en cuenta y que creo que tengáis presentes, que los recordaré luego de cara al análisis, porque habla para muy bien lo que es este equipo a nivel ofensivo, pero también muy mal para lo que es a nivel defensivo. Muestra que tengo para este vídeo y para este análisis, pues bueno, los dos partidos de la eliminatoria frente al Fenerbahce en los octavos de final, recordáis, o no sé si lo tenéis presente, en la ida ganó el Rangers por 1-3, en la vuelta lo remontó el Fenerbahce 0-2, se fueron a la prórroga, incluso se fueron a los penaltis y finalmente el equipo escocés es el que superó al equipo de José Mourinho. Y luego he cogido los resúmenes extensos de la Premiership, que los tienen en YouTube, para ver esos partidos de liga que ha disputado el equipo de Ferguson, y os tengo que decir que bueno, lógicamente no es lo mismo que ver un partido entero, ni mucho menos, pero sí me sirvió para coger sobre todo patrones a nivel de juego ofensivo y a nivel de juego defensivo, para ver cómo encajan goles, cómo los hacen, porque al final es de lo que puede servir, y más aún si coges jugadas completas, que es lo que me sirvió. Y bueno, al final es verdad que una muestra de 2 partidos puede ser poca, pero os puedo afirmar que no es poca la información que tengo para este vídeo. Empezando por la fase ofensiva, la fase con balón, os he dividido en fase defensiva y fase ofensiva, empezando por este esquema 3-4-3 que dibuja habitualmente el equipo de Barry Ferguson, y es un equipo que la verdad a mí me llama mucho la atención, sobre todo pues por su propuesta con balón. Os pongo aquí en pantalla lo que es la pizarra del Rangers con los jugadores más importantes y con más o menos lo que es la idea general de juego del equipo, empezando por Butland, el portero que es portero de la Premier League, estuvo en el Stoke City, un portero que evidentemente cuenta con mucha experiencia, pero a su vez ya no está en su mejor momento. Hay algún error suyo, digamos, en goles recibidos que se le ve ya, ¿no?, que no está, digamos, en su mejor versión. Habitualmente dibuja una línea de 3 Ferguson, algunas veces también lo hemos visto pues jugar con una línea de 4 a nivel defensivo, pero bueno, yo tengo la sensación de que va a salir con 3 centrales, porque la última vez jugó con 4 centrales, perdón, con 4 defensas en su último partido y perdió 0 goles a 2, por lo tanto tengo la sensación de que no le gusta del todo el tema de los 4 defensas. Igual nos sorprende de cara a la Europa League, de cara a esta eliminatoria en cuartos de final, pero yo tengo la sensación de que jugará con los 3 centrales, destacando Balogun, Sotar y en este caso Tavernier, que suele alternar entre central por derecha o como carrilero. En este caso son 3 centrales que, bueno, sufren algunos aspectos defensivos, sobre todo balones a espacio, centros laterales. Bueno, los iremos repasando luego. Además son jugadores que tienden a saltar, ¿no?, en los apoyos, por lo tanto ahí suelen tener problemas porque no suelen compensar del todo bien cuando un central salta, y por lo tanto hay que viajar, ¿no?, a nivel defensivo, y que los otros centrales compensen ese salto. Y ahí, bueno, luego lo hablaremos, pero ya os digo que son aspectos en los que pueden llegar a aflojar. Evidentemente, bueno, el jugador más destacado es Tavernier, porque es el jugador con más experiencia. Además es uno de los destacados a nivel de registros, a nivel tanto defensivos como ofensivos. Creo que son 6 asistencias las que lleva en la Liga Escocesa. Lo digo un poco de memoria, igual hasta lo digo mal, pero es uno de los máximos asistentes, si no el máximo asistente del equipo. Y ya os digo que, bueno, son centrales relativamente solventes en algunos aspectos, pero que sufren en algunos aspectos, sobre todo defensivos. De ahí que yo entienda que dibuje esa línea de 3 centrales. Luego dibuja 2 carriles que suelen estar en banda izquierda, o Yilmaz o Sefté, y en banda derecha Tavernier o el propio Yilmaz, que también puede jugar en el carril derecho. Pero lo que más quiero destacar, bueno, al final los carriles dan ese mundo de profundidad y amplitud en el campo, pero para mí uno de los aspectos más destacados de este equipo es de centro del campo para adelante. A nivel individual, la verdad que es donde está el grueso más destacado del equipo, con Ruskin y Barro en el doble pivote. Es un doble pivote muy móvil, a mí me recuerda mucho a lo que es Galaxy Jaureguizar o Jaureguizar Prados. Bueno, son jugadores
muy físicos, mucha movilidad con y sin balón, muy dinámicos, dan mucha ruptura en segunda línea, por lo tanto son jugadores que intervienen mucho tanto en la base de la jugada como en últimos metros, son jugadores de verdad muy interesantes, luego os enseñaré algunos clips de ellos, pero muy a tener en cuenta, son bajitos, pero oye, es que son de esos que de verdad que te abarcan mucho campo y luego la parte ofensiva para mí es de lo mejorcito junto a lo que os decía antes, ese doble pivote de Raskin y Barron. Empezando por Cherny, para mí el mejor del equipo sin duda, es la estrella, es el jugador, bueno, es el número 10, es el jugador que se ofrece entre líneas, que conecta con los jugadores de arriba, maneja el balón que da gusto, tiene mucha calidad, golpeo, interpretación de juego, atraer jugadores para habilitar al resto, bueno, es sin duda el jugador referencia, digamos, entre líneas. Luego en el perfil izquierdo, pues el que suele jugar es Diomandé, jugador de atacar espacios también, igual que De Sers, que para mí es la referencia ofensiva sin duda, de los máximos goleadores del equipo, si no el máximo goleador junto a Cherny. Y bueno, suele alternar, digamos, perfiles de atacar espacios con jugadores que juegan entre líneas, jugadores de atacar espacios, pues como Diomandé o De Sers, o el propio Igamane, que es el delantero suplente, y luego pues jugadores que, pues como os digo, jugadores que juegan entre líneas más técnicos, el caso de Yanis Hagi, el caso de Cherny, el caso de Tom Lawrence también, o sea, hay mucho jugador muy talentoso de centro del campo para adelante, con una línea defensiva que es un poco más vulnerable, ¿no? En aspectos con valor ese 3-4-3 y la verdad, para mí, lo que más destaca este equipo es su verticalidad. Es increíble, o sea, es un equipo que se lanza al contragolpe de una forma espectacular, sobre todo porque alterna sus perfiles y porque es que juega con mucha facilidad hacia adelante, o sea, tiene claro que con 3-4 toques se planta en campo rival. Os pongo en pantalla, pues bueno, ese tipo de acciones para que veáis, pues, cómo se lanza este equipo, sobre todo, a ver, digamos que la referencia o los jugadores que tienden a conducir y a fijar y a ser peligrosos en ese aspecto, pues bueno, el principal es Cherny, por lo que os digo, porque maneja muy bien los timings de las acciones, pues para luego habilitar a jugadores al espacio y luego pues bueno, está ese doble pivote entre Raskin y Barro, que son jugadores también muy técnicos para la conducción, para entender pues eso, el saber fijar y habilitar al resto, y luego al final es que tener esa combinación de jugadores que te pueden fijar o conducir ese tipo de transiciones con jugadores que son rápidos al espacio, como es el caso, como os decía antes, ¿no? De De Sers, que es el delantero centro, de Igamane, el delantero suplente, o Diomandé, que al final combina ese punto técnico con atacar espacios, pues bueno, al final digamos que lo puedes manejar con cierta facilidad. Más aún si le sumas también la profundidad que te pueden dar jugadores como Jefté, que es un carrilero izquierdo que tiene mucha potencia y un buen golpeo para el centro. Y luego, pues bueno, el propio Tavernier, que es un jugador completísimo para el carril, a nivel defensivo y ofensivo, es un jugador espectacular porque es muy potente, muy fuerte, pues para tanto para el golpeo, como para la conducción, como para, bueno, para todo. Y luego, pues ya os digo, el combinar el talento con jugadores al espacio, pues es espectacular. Luego, por otro lado, tener en cuenta que esos jugadores al espacio, que te atacan la profundidad, te lo atacan de muy buena manera. Sobre todo de Sers, es un jugador que se activa de forma muy rápida, pues en transiciones, incluso desde el juego posicional ya se le ve siempre pendiente de, qué hace, de esas rupturas. Un jugador que se activa rápido, incluso siendo consciente de que no tiene que caer en fuera de juegos, tiene movimientos muy interesantes, pues desmarques circulares, atacar de fuera para adentro, jugar con el ángulo de visión de los centrales, ya os digo, un jugador muy interesante y sobre todo, a ver, muchas de esas acciones de las que recojo y las que estáis viendo son del partido frente al Fenerbahce en la vuelta. ¿Por qué? Porque venía de ese 1-3 y Ferguson planteó un partido de, bueno, vamos a estar bien plantados con un 5-2-3 que luego os enseñaré en imágenes posteriores, pero su intención clara era, vamos a lanzarnos al contragolpe a cualquiera que podamos pillar bueno, en acciones que cojas pues en cerca de la línea divisoria, bueno, el centro del campo para adelante, etcétera, ¿no? Y al final la vida es mucho más fácil cuando tienes a jugadores, pues sobre todo como Cherny, ¿no? Que ya os digo que maneja ese aspecto técnico, pues bueno, pues para transitar y demás. Incluso a ver, cuando os hablo de que es un equipo vertical, no solo os lo menciono desde el punto de vista de transiciones, que también, o sea, a nivel de contragolpe es un equipo muy peligroso, no os lo niego, pero también a nivel posicional, es decir, cuando juega con balón y cuando está sacando el balón jugado desde atrás y demás, es un equipo que intenta, o la sensación que me ha dado es que las salidas de balón sean limpias, pero que también, es decir, si puede conectar con 3 pases a Cherny para que pueda girarse y jugar de cara y demás, lo hace, ¿no? Os lo pongo también en pantalla para que lo veáis porque
realmente es un equipo, digamos, muy atractivo. O sea, es un equipo que da gusto verle jugar en ese aspecto porque es que... a ver, cierto es que supongo, porque no lo sé, porque es cierto que no he podido ver los partidos de la Liga Escocesa, entiendo que partidos que domina más el balón, o entiendo que es un equipo dominador en posesión, y entonces entiendo que jugando con equipos de menor escala, pues igual puedes dominar o madurar más las acciones, pero es cierto que a nivel europeo, incluso los goles que he visto, he podido ver ese punto de verticalidad, ¿no? Y veis salidas de balón, como por ejemplo esta que os pongo en pantalla, ¿no? Salidas de balón limpias con poquitos toques, si puedo girar y habilitar a Cherny, como vais a ver aquí, pues con primero, ¿no? O sea, no me salto líneas de pase, pero voy a hacer que Raskin y Barron, el doble pivote, reciban con ventaja, y entonces ya, pues bueno, ya poder girar y mirar el fútbol de cara, ¿no? Y sobre todo eso, poquitos toques, y es un equipo que, ya os digo, cuando realmente está cómodo con balón, da gusto, o sea, realmente porque realmente junta muchos jugadores muy técnicos y muy interesantes. Desde el doble pivote con Raskin y Barron, algún que otro central con buen pie. El caso de Proper, por ejemplo, me parece un central que es interesante en cuanto a salida de balón. El caso de Tavernier también. Y luego, pues ya os digo, tener a Cherny como referencia ofensiva entre líneas, en tres cuartos de campo, pues es que es un gustazo espectacular. O sea, realmente es un equipo muy peligroso en ese aspecto. A mí me preocupa mucho el nivel ofensivo en contexto Athletic, no porque dude del engranaje, digamos, defensivo del Athletic, pero al final es un equipo que ataca mucho y bien, por lo tanto, es un equipo que genera mucho a nivel ofensivo, es de los... Creo que es no, de hecho es el primer equipo con más remates de la liga escocesa, además con mucha diferencia con el Celtic, o sea, yo creo que le lleva lo he visto en Y-Scout hace poco, 30-40 disparos de diferencia, o sea, siendo incluso el segundo de la liga escocesa, es un equipo que genera mucho volumen ofensivo, ¿no? Luego puede estar más, menos acertado, pero realmente a nivel de generar ocasiones es un equipo muy, muy ofensivo. Otra cosa es qué contexto de partida tenga adelante, ¿no? Lo que os decía antes, ¿no? Frente al Fenerbahce, pues igual el plantarse y ese tipo de cosas, el organizarse a nivel defensivo para transitar, pues bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero ya os digo que es un equipo muy atractivo con balón, que tiene las ideas claras y sobre todo hay un automatismo que a mí me llamó mucho la atención de esos goles que he podido ver, que es el ser vertical, conectar con los mediapuntas o jugadores de arriba, jugar de cara y luego pues poder lanzarse a través de hombres alejados o los carrileros, ¿no? Es una, digamos, un automatismo que tienen muy cogido y los vais a ver en estos clips, ¿no? En goles que he podido coger de YouTube, que os los decía antes, pues montando ataques posicionales, fijaros, ¿no? Juego arriba, juego de cara y luego ya pues puedo golpear y fijaros, un golazo espectacular, un golpeo lejano que da gusto ver, pero es un automatismo que tiene muy cogido, tengo la sensación que es una idea muy trabajada por Barry Ferguson, porque entiendo que quiere simplificar las descargas de jugadores de arriba para poder lanzarles al espacio y el poder, pues bueno, no perder, digamos, la fluidez en las posesiones, ¿no? A explotar al máximo todo lo que es los saltos de jugadores rivales o incluso la profundidad que te pueden dar, por ejemplo, o las condiciones que te pueden dar jugadores como Diomandé, como el propio Cherny que os mencionaba antes, y luego pues al final si tú juegas rápido, al final es más difícil de defenderte, y luego pues bueno, es que teniendo jugadores tan incisivos como Desers, como Diomandé, como el propio Cherny, pues bueno, si tú incluso dejas el fútbol de cara a los dos centrocampistas, a Raskin y Barron, pues lo cierto es que el nivel ofensivo te aumenta, ¿no? Y luego es que en últimos metros los jugadores de la parte ofensiva, sobre todo Cherny, digamos que te finalizan las acciones con una facilidad increíble porque es que, bueno, tienen la portería entre ceja y ceja, tienen ese punto de criterio ofensivo, digamos, para finalizarte bien las acciones. Y ya os digo que en ese aspecto, en el aspecto ofensivo y sobre todo en ese automatismo que os comento de jugar de cara y demás, es un equipo muy muy interesante. Ahí habría que tener en cuenta en contexto Athletic cómo defiende ese tipo de situaciones, porque el Athletic es un equipo que defiende mucho hacia adelante, que es muy agresivo en los saltos y muy valiente en ese aspecto. Y ojo que no se le pueda, que no se le pilla la espalda en esos espacios, ¿no? Que se pueden llegar a dejar. Yo confío en que no, porque el Athletic es un equipo que, aparte de ser valiente, juega con nivel de concentración muy alto y digamos que el engranaje defensivo está muy trabajado para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Que no sea vulnerable en ese aspecto. A nivel defensivo tenemos poco que preocuparnos porque, mira, el otro día hablaba, ¿no? De que
el Athletic es el equipo menos goleado de las 5 grandes ligas, lo decía a través de Twitter, y el menos goleado por consecuencia de la liga, pero bueno, al final un equipo que te propone mucho a nivel ofensivo y que es muy impredecible, vamos a decir, y luego pues que al final no es lo mismo jugar Europa League, ¿no? Un equipo europeo que viene de fuera que jugar contra un equipo de liga, pero bueno, insisto, habrá que ver, pero ya os digo que a nivel ofensivo tiene automatismos de ese tipo que la verdad que mucho ojo en ese aspecto. Luego, lo que os comentaba antes del automatismo este que tiene de los rupturas de segunda línea, con Raskin y Barron, pues bueno, es muy habitual verles atacar la profundidad desde atrás. Fijaros esta acción posicional, fijaros cómo Cherny recibe y es habitual ver, pues como os pongo aquí, ¿no? Los dos jugadores de doble pivote, hacer esa ruptura pues desde la segunda línea para habilitarlos, ¿no? En este caso es Barron el que dispara, que el balón es verdad que se le va fuera, pero le da una alternativa, ¿no? Fijaros aquí como hombre alejado, recibe una vez más, como siempre. Cherny, que va alternando mucho ese juego exterior con juego interior y luego pues bueno pues no era Cherny, me he confundido, pero al final fijaros que te da opciones de gol, ¿no? Y eso es muy habitual verlo en este equipo, más de una ocasión, o sea, he cogido un par de acciones por coger un ejemplo, en un derby que jugaron contra el Celtic de Glasgow, pero ya os digo que son jugadores muy móviles, que te aparecen mucho pisando área bueno, en situaciones que suelen ser difíciles de defender porque las rupturas de segunda línea tienen la ventaja de que son difíciles de detectar porque no cuentas con ellos, ¿no? Y para la línea defensiva, pues bueno, te genera ese tipo de superioridades y luego, pues fijaros, ¿no? El cómo termina definiendo Diomandé en este caso para hacer el gol a través de esa ruptura de segunda línea. Como veis y como os mencionaba, mucha producción ofensiva, son 15 goles en 7 partidos, una media de más de 2 goles por partido, por lo tanto, ojito con ese aspecto y luego finalmente, como os mencionaba antes, para que veáis algunos ejemplos, Cherny de Sers, una dupla que a nivel ofensivo, bueno, es espectacular, se complementan bien, uno es para manejar transiciones, otro para atacar al espacio, y si tienes un jugador que tiene un buen último pase, que sabe atraer, sabe fijar, jugar en últimos pases y demás, y luego tienes otro jugador que ataca bien espacios, que es vertical, que es rápido y que además no define del todo mal, pues oye, tienes una dupla que es sencillamente espectacular. Fijaros, por ejemplo, este gol, Cherny atrayendo, fijando, De Sers habilitado para el disparo, y aquí incluso Cherny jugando por fuera, me voy de uno, temporizo la acción de tercer hombre, para entrar en el área rival y luego pues la definición de Dessers que no termina en gol, pero ya os digo, producción ofensiva a muerte, porque es que realmente es un equipo que es que tiene ese talento con Cherny y Dessers arriba, pues que bueno, que asusta hasta el miedo. Esto es toda la parte ofensiva. Vamos por la parte defensiva, porque ya os digo, anda que no hemos hablado de la parte ofensiva. Y la parte defensiva, pues bueno, tiende a organizarse en un 5-2-3 o 5-4-1, según la altura de Cherny y de Omandé, que suelen ser los habituales en la parte, digamos, en la parcela ofensiva. Y es un equipo muy organizado, muy organizado. O sea, realmente tiene las líneas muy compactas. Lo pongo en este clip. Fijaros, este 5-2-3 frente al Fenerbahce en la vuelta que os comentaba antes. Bloque compacto, fijaos en estas dos capturas. Poquita distancia entre líneas, O sea, fijaros en este clip. O sea, es muy difícil jugar dentro y encontrar las ventajas. Lo bueno es que con esa línea de 5, con la altura que pueden tener Cherny o Diomandé, pueden llegar a encontrar ventajas a su espalda a través de atraer y jugar a su espalda, pero claro, luego el problema es que hay una línea de 5 que el Athletic, pues qué deciros, le cuesta mucho. Perdón porque este clip se ve un poco estirado, pero ya veis, la organización defensiva del Rangers, fijaros, en muy poquitos metros está el equipo organizado y al final obligas a que al rival a madurar mucho la acción, a encontrar esas ventajas y ojito como se te plante bien. Al final al Atleti le cuesta mucho este tipo de bloques y yo no sé si en la ida ya de primeras pues se va a organizar así el equipo de Barry Ferguson, pero ojo como tenga alguna ventaja y se te plante así, porque realmente al Atleti le cuesta mucho y es realmente complicado encontrar esas ventajas. A mí me parece un equipo muy compacto a nivel de bloque, un equipo muy organizado, además teniendo jugadores como Raskin y Barron y teniendo en cuenta que los centrales son agresivos en el salto, mucho ojito porque realmente va a ser complicado circular entre líneas, encontrar esas ventajas dentro y tendrás que tener, bajo mi punto de vista, en contexto atlético, mucha paciencia, obligarles a saltar, tener muchos jugadores que fijen, otros que ataquen a espacio, como es en esta acción, o sea, realmente mucho ojo porque además hay muchos de los jugadores, sobre todo en los carriles, que son rápidos, el caso de Jefté, el caso de Tavernier, jugadores que a la espalda pues te pueden cubrir esas carencias porque realmente son jugadores rápidos. Ahora bien, puntos a tener en cuenta a nivel defensivo en general, que hay muchos, Primero,
en el contexto de la vuelta del Fenerbahce, es un equipo que estuvo muy poco balón, en el caso del Rangers, y el desgaste se le notó. Y eso, si el Athletic, digamos, puede jugar con ellos, es decir, obligarles a que estén mucho en fase defensiva, ahí se pueden encontrar ventajas. Fijaros aquí en un par de ejemplos que os he cogido en esa vuelta frente al Fenerbahce, que ese punto de dinamismo sin balón, con el paso del tiempo en el partido, esto ya son acciones de, pues de minuto 70, minuto 80 ya, es un equipo que ya se le nota el desgaste. Y ahí, pues oye, es un punto a favor, es decir, que realmente estando mucho tiempo sin balón, al final todo esto cansa más, ¿no? Cansa más estar sin balón que estar con balón. Y al final, pues bueno, Raskin y Barron son buenísimos en el centro del campo, pero también la energía se le agota, ¿no? Y hay que decir que en ese aspecto se nota bastante. Yo no tengo una diferencia abismal entre la primera parte y el tramo final de la segunda parte, porque es que se desgasta. Entonces ahí, pues bueno, si le obligas a tener poco balón, es un aspecto que se puede tener en cuenta. Luego, por otro lado, tiene muchas carencias defensivas. O sea, realmente no es casualidad el haber encajado 11 goles en 7 partidos. Y además, goles de todo tipo. O sea, como he podido ver muchos patrones, pues bueno, ahí se ven muchas carencias. Primero, goles en pérdidas de la base de la jugada. O sea, errores tontos en salida de balón que son inexplicables. Además, fijaros aquí la línea, cómo no se compensa o no sale rápido a la línea para no evitar ese disparo del rival. Fijaros aquí Batland, lo que os decía antes, ¿no? Portero con mucha experiencia, pero que se le escapan acciones como esta. Fijaros aquí una pérdida absurda de Tavernier, además, creo que es. O sea, sí, evidentemente, efectivamente, está Tavernier. O sea, jugadores con veteranía, con experiencia, que tienen pérdidas en salida de balón porque parecen que son jugadores con muchos galones a nivel defensivo, pero que en salida de balón a veces tienen pérdidas absurdas. Y fijaros que esta acción termina en gol a través de esa pérdida, ¿no? No sé, es muy común verles con falta de contundencia, falta de solvencia, digamos, en cuanto fijaros aquí, o sea, esta acción que parece muy fácil, no hay una falta de comunicación entre los dos defensores y fijaros, otro golazo espectacular del rival, o sea, hasta 3 goles de esos 11 que os comentaba son de pérdidas absurdas. Luego hay otros 4 que son goles encajados de córner. Un aspecto, oye, muy positivo para el Athletic porque el equipo de Valverde, otra cosa no sé, pero en balón parado da gusto. 4 goles, o sea, realmente 4 goles de 11 es una muestra muy elevada y uno de los patrones, pues muy a tener en cuenta. Al final, si el Athletic es capaz de aprovechar esa carencia defensiva en cuanto al balón parado, bueno, creo que tiene mucho ganado el Athletic porque es muy fuerte en ese aspecto. Yo creo que si yo no me he detenido a analizar, os lo tengo que decir, cómo defiende este equipo en el balón parado, pero oye, ver 4 goles en ese patrón del balón parado, pues bueno, creo que ahí el Athletic tiene mucho por ganar, o sea que espero que se detecte ese aspecto. Luego, más aspectos en los que pueden sufrir. Centros laterales. Es un equipo que defiende muy mal, pero realmente mal, las situaciones de centro lateral. Y eso que me sorprende también porque Proper, Sterling, Balogan, Tavernier, o sea, jugadores que son fuertes, son altos, joder, estás jugando con una línea de 3 atrás, por lo tanto, no te faltan hombres en área. Es verdad que pierdes, digamos, la ayuda de Raskin o Barro porque son jugadores bajitos, pero he visto una infinidad de ocasiones recibidas y de goles recibidos a través del centro lateral. Incluso yo me di cuenta porque en la ida frente al Fenerbahce, en ese, digamos, resultado adverso que tuvo el equipo de Mourinho, porque ya iban 1-3, en esa segunda parte, bueno, se inflaron a centros laterales y ya os digo, muchos problemas de solvencia, muchos problemas de coger marcajes o incluso cogiendo los marcajes, tengo la sensación de que hay como cierta debilidad, como que no terminan de ser solventes o duros en ese aspecto y como que, fijaros, acciones como esta en la que no terminan de despejar bien el balón y es que es sorprendente, o sea, una debilidad defensiva que me sorprende mucho y de ahí que se justifique el hecho de que hayan recibido 11 goles en 7 partidos, que bajo mi punto de vista más podrían haber sido porque realmente reciben en ocasiones, o sea, no os diría con cierta facilidad, pero sí os diría que en esos puntos débiles realmente se nota que son muy marcados, ¿no? Y entiendo que Ferguson y su cuerpo técnico lo trabajarán, pero es que llega a sorprender cómo se repite ese patrón de centro lateral y de ver que se reciben ocasiones. O sea, no son centros laterales y, bueno, pues igual lo rematan y... No, 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 es que son ocasiones que llegan a ser claras y los estáis viendo, ¿no? Y sobre todo lo que os decía del Fenerbahce, o sea, ocasiones en las que los delanteros, es verdad que el Fenerbahce en este caso cuenta con jugadores
muy potentes en el juego aéreo, en el caso de Checo, el caso de Nesiri, pero claro, eso no quita que pues ya por cierta acumulación ya deberías defender mejor ese tipo de situaciones. Y en el caso del Rangers, pues bueno, sufre bastante en ese aspecto. Y luego al espacio también, o sea, es un equipo que sufre una barbaridad cuando le meten un balón filtrado. Fijaros, jugadores que se quedan clavados y que reciben situaciones con mucha facilidad. O sea, incluso, bueno, esta termina en gol, una vez más, Batman, lo que os digo. Jugador, portero que para mucho, pero que aún tiene muchos problemas. Yo creo que ya, porque igual ya no está en su mejor momento a nivel de carrera, ¿no? Luego más de lo mismo aquí, cualquier balón que le metas al espacio a su espalda, a ver, no todas terminan ocasión, pero fijaros con qué facilidad se le puede ganar la espalda a un balón filtrado jugando con lo que os decía antes también, ángulo de visión con los centrales para poder atacar su espalda con balones al espacio, pues ya os digo, una faceta en la que sufren mucho. También fijaros en esta acción, balón filtrado, sobre todo en intervalo exterior, o sea, entre central lateral, si le metes un balón al espacio entre el carril y el central del lado cercano, ahí sufren bastante, porque no terminan de compensar o no terminan de... Fijaros aquí que a través de que le hagas una ruptura ya les divides fácil, porque es un equipo que se desordena con cierta facilidad, a pesar de que parte de estar muy organizado, pero en la línea defensiva, sí os tengo que decir, fijaros aquí también más de lo mismo, ¿eh? O sea, en los saltos no terminan de compensar o no terminan de estar bien ordenados. Es una cuestión, yo creo, de comunicación, de estar, digamos, conectados, por así decirlo. O sea, de entender que, vale, si uno salta, pues bueno, vamos a compensar. O, ¿no? Ese tipo de situaciones en las que yo creo que sí que podría haber un punto más de trabajo a nivel defensivo, a nivel de engranaje defensivo, porque realmente hay muchos y muchos problemas en ese aspecto. Y ya veis que son goles y también ocasiones, o sea, realmente, bueno, muchos que os podría poner, o sea, he visto un patrón muy marcado. Fijaros aquí, o sea, el despacio que se puede generar en un intervalo a través de un salto, o sea, bueno, ya os digo, infinidad de problemas a la hora de defender valores al espacio. Luego, para ir terminando, también uno de los puntos que también os mencionaba antes cuando os hablaba de la pizarra, es los saltos de los centrales, ¿no? Y ahí se pueden generar muchos espacios en esos saltos, fijaros, ¿no? La de espacios que se pueden generar y cómo no se termina de compensar. Y es verdad que esta acción en concreto, como os pongo en el vídeo, es verdad que el gol no termina a través de eso, porque termina a través de un centro lateral, que son los puntos débiles que también os he mencionado del Rangers, pero bueno, si tú eres capaz, en contexto Athletic, de entender que en esos saltos el Rangers no compensa ese espacio que se puede generar y tú atacas esa profundidad, como es en esta acción, atraes en el apoyo y luego otro jugador ataca la profundidad, pues ahí fijaros, gol en contra del Rangers a través de eso, ¿no? Y luego también, pues bueno, ahí os he recogido otra acción de gol frente al Fenerbahce a través de un centro lateral, que también os lo mencionaba antes. Ya os digo, en este tipo de situaciones, si tú acumulas muchos jugadores dentro, que el Athletic lo suele hacer, con los puntas, con Sánchez si juega, o Ney Gómez, bueno, cualquier perfil de media punta, fijaros aquí, salto de central, ataque de profundidad de carrilero. Pues ahí si el Athletic es inteligente, con los Williams, con los jugadores dentro, pues bueno, ahí os digo que el Athletic tiene mucho daño por hacer, o sea, realmente, ya os digo, las carencias están ahí, o sea, son muy notorias y yo creo que el Athletic tiene mucho, mucho por ganar en ese aspecto, porque los puntos débiles que tiene el Rangers a nivel defensivo se amoldan muy bien a los puntos fuertes ofensivos del Athletic. Luego, lo que sí me preocupa un poco es el nivel ofensivo. Por lo tanto, puede ser que vamos a una eliminatoria de muchos goles. No lo sé. Pero ojalá sea en aspecto positivo de cara al Athletic. Nada, por mi parte, espero que os haya gustado. Os invito a apoyarlo porque hay mucho trabajo detrás de esto. Y nada, os invito a comentar bueno, y a debatir sobre lo que es el Rangers. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos veremos en la próxima. Agur.